Hola amigos y amigas de Literatura Visión. Un placer, un honor estar compartiendo con ustedes y estoy infinitamente agradecido con Rosalía, Maciel y todo el grupo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna que nos abre las puertas para estas reflexiones, para esta contemplación de la bella y profunda palabra. Hoy quiero compartir con ustedes no solamente unas reflexiones, digámoslo así, si es que se puede decir, de inspiración propia, sino también compartir un poco de lo que ha sido esas palabras, esas frases de algunos de mis maestros que supieron acariciar mi alma y acariciar mi deseo por compartir parte de lo que ellos amorosamente me entregaron como camino de reflexión y de autoconocimiento. Y hablar entonces de esos grandes maestros míos, algunos que tuve la oportunidad de compartir con ellos directamente y otros de manera indirecta. Por ejemplo, uno de mis grandes inspiradores, Fernando González. Fernando González nació en Envigado, un hombre sencillo, humilde, fue el primer colombiano nominalizado para ser Premio Nobel de Literatura, que con escasos 14, 15 años escribió su primer libro. Paradójicamente se llama Pensamientos de un viejo. Un hombre que toda su vida la dedicó a la contemplación, a la escritura, a la reflexión, a la invitación a que nos conectáramos precisamente con esa condición particular del ser humano, de aprovechar la palabra con dulzura, con amor, con profundidad, para acariciar las almas humanas y, muy importante, para inspirar hacia el amor. En una de sus reflexiones, precisamente en este maravilloso libro, él dice: eres y tienes que ser de un modo. Es necesario que seas definible. Considera la infinidad de vidas posibles y luego considera que tú no podrás ser sino de un solo modo, que no podrá ser sino una de esas vidas y caminar por uno del infinito número de senderos que existen. Considera cuántos caminos nuevos se te han presentado mientras ibas por el camino de la vida, y que no los conoces, y que si hubieses escogido uno de ellos, te habrías quedado sin conocer el que ahora sigues y también los demás que se te han presentado. Qué lindo poder comprender que la vida es de decisiones, que somos capaces de ir fluyendo existencialmente y de manera inexorable irnos confrontando con una realidad que sí o sí nos cuestiona existencialmente, porque somos seres reflexivos. Yo, desde mi formación como psicólogo, comprendo que una de las emociones básicas es precisamente la tristeza, y que esa tristeza, cuando no se convierte en algo enfermizo, patológico, nos conecta con una de las grandes funciones trascendentes del ser humano, que es precisamente la capacidad reflexiva, la capacidad de trascender de una, digámoslo así, dulce y amorosa nostalgia. Entonces, qué bello que podamos efectivamente nosotros ser consecuentes con eso. Y fue para mí muy agradable cuando en la universidad, cuando empiezo a estudiar psicología, tengo la oportunidad de conocer a un hombre maravilloso, un sacerdote, filósofo, teólogo, antropólogo y sexólogo. Y no me imaginaba que era precisamente no solamente el sobrino de Fernando González, sino que fue el personaje más cercano a Fernando González. Estoy hablando de Alberto Restrepo, que también fue un hombre que me inspiró. Me cuestionaba mucho en clase. De hecho, escribió un bello libro que se llama Escuelita, que también hace invitaciones a reflexionar sobre el poder de la palabra. Recuerdo cuando en clase decía: miren, pichones de psicólogos,
Las palabras tienen poder. Las palabras transforman la vida humana. Y qué rico poder ser conscientes y consecuentes con esa habilidad de mirar la palabra y su contexto, navegar en los mares de la fluidez poética, porque eso es poesía, la poiesis, el surgimiento, la creatividad. Qué bello reflexionar sobre eso. Sin capacidad de silencio, que es el poder de contemplación y escucha de la vida, es imposible decir la palabra justa, nacida de la realidad viva. Sin certeza de la verdad, que es el acuerdo entre la realidad extraconsciente y la conciencia que accede a la realidad, es imposible confiar en la palabra humana. Sin veracidad, que es la voluntad de no mentir, imposible de dar crédito al testimonio y a la propuesta. Sin esperanza, que es vivencia de la realidad invisible y transinteligible, imposible confiar en el futuro previsible. Sin libertad, que es la capacidad de sustraerse a lo que arruina y de hacer lo necesario para realizarse, imposible construir una historia justa y digna. Sin identidad, que es conciencia del propio ser, imposible existir en la autenticidad personal y social. Conectarse con esa habilidad, esa característica propia del ser humano de articular fonemas, articular letras y lo más importante, articular la vida propia, nos va acercando efectivamente a ser más conscientes de nosotros mismos. Qué bonito comprender y entender que la palabra es un espejo que nos muestra a nosotros mismos. Y luego en ese discurrir existencial de quien les habla, tuve la oportunidad de conocer dos grandes maestros. Uno, César Hernández, filósofo por naturaleza también, un hombre inspirador de reflexiones. Y él allí, dentro de sus encuentros amorosos con su vida y con la verdad y con la relación con un otro, y en pro de una paz amorosa y armoniosa, alguna vez tuvo la fluidez para escribir algo como esto: tuve que guardar mi espada y dejar que un fuego consumiera en mi interior esa batalla que habríamos tenido que librar para darnos cuenta, después de herida el alma, que esta guerra no era nuestra, por lo menos no del tiempo de nuestro amor, amor que habita vivo aquí en mi alma, en una rosa que en las noches marinas envío a ti con una mano invisible, esperando que te acompañe en el sendero de aquellas soledades que con el tiempo nos retornan al amor. Qué bonito ser conscientes y consecuentes con esa realidad humana, con esa capacidad de conectarse precisamente con esa inspiración para ser cada vez mejores seres humanos, avanzar en ese camino de trascendencia, superar las crisis por las que todos inevitable e ineludiblemente hemos de cruzar. Es allí donde precisamente me doy cuenta y me doy la oportunidad de entender que la vida es para entregarse a la fuente creadora. Y el maestro de César Hernández, Luis Enrique Mejía, nos hace una invitación también a través de la bella palabra a esta capacidad del ser humano de comprender un ser trascendente, algo que hay más allá, una inteligencia de base, como la queramos llamar. Entrégate al buen Dios cuando tengas el mapa de tu piel navegado y señalado con las entidades del mar que entre susto y belleza te hicieron hombre, condición única para reventar o dispararse a las estrellas que te reciben por haber perdido todos los lugares donde hubieras podido apoyar la cabeza. Luis Enrique Mejía, inspirador
nato para reflexionar. Y así, entonces en ese recorrido con estos grandes maestros que de una u otra manera hacían presencia en mi vida y me invitaban a entender y comprender desde las profundidades de mi alma que el alma no tiene edad. Fernando González a los 14, 15 años ya escribiendo unos versos para titularlos como Pensamientos de un viejo. El viejo Luis, como se le solía decir a Luis Enrique Mejía, un hombre de todos los tiempos, que utilizó la palabra y las reflexiones, la filosofía, que no es otra cosa que el amor a la sabiduría, para profundizar en quien te escucha, en quien te mira, en quien abre toda su capacidad de entendimiento y comprensión desde más allá de los simples sentidos, digámoslo así, terrenales. Vamos fluyendo entonces en el amor de la palabra, en el amor de la reflexión. Y tal vez entonces podría yo decir que mi hijo querido, mi hijo amado, Ramiro Serna, locura reflexionando, tiene padres, madres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que fueron dejando huella en mi ADN existencial. Y es allí donde yo considero que tal vez mis palabras ni siquiera son mías. Son simple y llanamente un eco que viene pulsando desde mucho tiempo atrás, desde el origen de la vida tal vez, esperando obviamente con una sutil frescura que estas palabras también puedan acariciar el alma de otras personas y que así como la fluidez de un río que resbala desde las montañas, acaricia llanos para poderse fundir con el mar, estas palabras que no son más que el replique de palabras que me antecedieron y que antecedieron a los que me antecedieron, pueda acariciar el alma humana. Y ahí quiero redondear esta reflexión del día de hoy para este maravilloso programa de Literatura Visión con una reflexión propia que tiene por título Una vida con sentido. Cuando fluyes por la vida y comprendes el sentido de lo que te acontece o haces acontecer, se cumplen los ciclos y algo nuevo puede aparecer. No se convierten en pesadas cargas tus decisiones. Articulas pensamientos y emociones, encuentras en la congruencia la integridad de tu conciencia. Si obras con la asertividad como legado, incluso a tu descendencia, la verdad has dejado. Aunque objetividad y subjetividad es un asunto de relatividad, comprendes que la verdad, así con mayúscula sostenida, así no se hace esperar, porque no es cuestión de consenso, es lo real también con mayúscula sostenida, que se manifiesta en la esencia del que sabe mirar y sabe amar, más allá de la cotidianidad. Es así como nosotros entonces, en virtud de una condición humana inherente como la creatividad, no se hace ajeno a las bellezas que nos ofrece el universo. Esas bellezas tan naturales como la palabra, tan naturales como una flor, tan naturales como una mariposa o un pájaro, tan naturales como la mirada, que puede ser tan elocuente como la palabra más exquisita y rebuscada. Qué bonito que podemos articular esos elementos, esa capacidad de traducir de manera poderosa y significativa a través de nuestro aliento vital que fluye por nuestra garganta y que se expresa con inflexiones contundentes de la voz,
para acariciar el alma de quien nos escucha más allá de sus oídos. Muchas gracias.